Muy buenas tardes, mi estimada doctora. Para mí es un placer saludarla desde aquí, desde la ciudad de Mangué, dispuesto y preparado para esta videoclase que de una u otra forma aporta un granito de arena a ese gran proceso de formación y a esos grandes retos que tienen las universidades en el presente. Quiero enfatizar en primera instancia que estos retos que viven muchas universidades en el mundo son globalizados. Los mismos problemas que tienen unas universidades también lo tienen otras, específicamente aquellas universidades que pertenecen a países subdesarrollados. Entre estos retos de las universidades del presente tenemos el acceso a la educación, pues esta es una problemática bastante complicada y no es de esta hora, no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene su trascendencia. Hace muchos años atrás el acceso a la educación era súper dificilísimo. Con el pasar de los días ha ido mejorando un poco y esa brecha ha ido desapareciendo lentamente, pero todavía persiste, generalmente en aquellas familias vulnerables, en aquellas familias que están prácticamente en la intemperie, familias que viven en lugares aislados, en aislados urbanos bastante distantes de las universidades, e incluso podríamos considerarlo como ya sectores rurales. Ese es uno de los grandes problemas que tienen las familias para sostener y llevar en mantenimiento el desarrollo educativo de sus hijos. Primero, porque no hay una política clara y de mayor inversión que establezcan los gobiernos en las universidades para que esta cobertura sea más amplia y todos tengamos derecho a la educación. Otro referente importante es la demografía. La parte demográfica influye mucho. Hay familias que están demasiado dispersas, demasiado lejanas de los centros urbanos especialmente. Y esto le imposibilita que sus hijos vayan a esas universidades a formarse como ciudadanos para la vida. Esta es una problemática que, como se dijo, los gobiernos deben trabajar mancomunadamente con las universidades para solucionarla. De aquí entonces que esta misma problemática nos conlleva a otro problema, que es la inversión. Pues si no hay una inversión, no puede haber un acceso claro a la educación, a la infraestructura y a los otros desafíos que las universidades presentan. Entonces, si nos vemos claramente, muchas de las universidades carecen, escuchen bien, carecen de programas de financiación, carecen de programas de inversión. Y esto lo que hace es que dichas universidades desarrollen programas paupérrimos y aislados de las necesidades y de los problemas de la sociedad. Fíjense bien en la infraestructura. Aquí cabe resaltar la penuria, ¿sí?, que posee en su gran mayoría las universidades. Este es un desafío que de igual forma está relacionado con el financiamiento, ¿sí? Pues muchas universidades o muchos centros de formación de educación superior no cuentan con las aulas adecuadas o especializadas, e incluso poseen equipos tecnológicos y científicos inapropiados y poco dotados de herramientas e instrumentos para el buen desarrollo de la práctica investigativa y para la innovación. Como se ha dicho, este es un desafío que los gobiernos y las universidades en especial deben enfrentar y deben solucionar para mejorar la calidad educativa en sus estudiantes. En tal sentido, escúchese bien, existe en muchas universidades mecanismos inapropiados de financiación y de gestión educativa para el buen desarrollo de sus programas de investigación e innovación científica y tecnológica. Como consecuencia, muchas de estas universidades carecen, escúchese bien,
carecen de pocas capacidades para llevar a cabo programas de absorción y de transferencias tecnológicas. E incluso muchas de ellas no encuentran en sus gobiernos ese acompañamiento, ese seguimiento para el desarrollo de estos programas. Por otro lado, muchos centros de investigación científica y tecnológica no han podido desarrollar las habilidades suficientes, las habilidades necesarias para transferir el conocimiento que generan hacia la sociedad. Pues estas habilidades, estas competencias implican el ámbito del capital humano especializado para la gestión y para las transferencias tecnológicas. Me refiero con esto a la creación de bases tecnológicas, especialmente en lo referido a las empresas, a la creación de proyectos, al presupuesto, a la inversión de licencias de programas, a la oferta y calidad investigativa y del docente. Estos, como se ha dicho, son problemas que están afectando gravemente a las universidades y que se deben buscar alternativas de solución para mejorar la calidad educativa de sus estudiantes. Una posible alternativa de solución frente a esta problemática consiste en que los gobiernos deben tener un mayor sentido de pertinencia social en torno al contexto en que se desenvuelven, e incluso deben participar con políticas más atractivas, más específicas, más acorde para el buen desarrollo del currículo de las universidades. Pues corresponden a las universidades desarrollar los programas para la innovación, desarrollar programas para la investigación a través del descubrimiento en sus estudiantes, creando así mayores posibilidades para el desarrollo de las poblaciones. En este sentido, entonces, la investigación se convierte en una ficha clave, escúchese bien, para el desarrollo de las regiones. Y así, de esta manera, enfrentar los diversos desafíos que a diario se presentan. De aquí entonces la estrecha relación existente entre la sociedad del conocimiento y la generación del conocimiento en las universidades para potenciar la calidad de vida de las poblaciones. Dichas relaciones implican una serie de problemas en las universidades, en las instituciones educativas, acorde a la sociedad y al contexto en que se desenvuelven. Estas implicaciones hacen referencia, escúchese bien, a la generación de conocimiento en el contexto de la educación superior contemporánea. Este es un desafío que las universidades no pueden dejar a un lado y que las nuevas corrientes de contemporaneidad en las universidades deben asumir y deben solucionar. Pues, según muchos estudios, en especial el realizado por la UNESCO, consideran que la generación de conocimiento en muchas universidades es deficiente. Pues, ¿qué está sucediendo con esto? Pues la generación de conocimiento en las universidades se aíslan de las realidades de las sociedades. Un problema grave, porque las universidades deben atender las necesidades del contexto inmediato donde se desenvuelven, para así formar personas globales y competentes, y no crear políticas aisladas, porque lo que hace es deteriorar el proceso de formación. Una posible alternativa de solución frente a esta problemática consiste en una transformación radical, claro está, dependiendo del valor económico del conocimiento. Con ello me refiero a la formación de profesionales globales y sentipensantes, como también a la producción de conocimiento sostenible que requieren los sistemas productivos de las sociedades para hacer frente a los diversos problemas de la globalización, de la internacionalización. Ante tales exigencias, escúchese bien, las universidades requieren una mayor comprensión de su entorno social, requieren promover una mejor calidad del profesorado, requiere desarrollar programas técnicos
científicos que incidan en el contexto social y requieren que las universidades mantengan una relación más estrecha con establecimientos no académicos, con el Estado y con los sistemas productivos para así ser competentes. De aquí entonces la importancia del sentido de pertinencia como otro de los desafíos que las nuevas corrientes de la contemporaneidad deben enfrentar y deben solucionar. Como se ha dicho, muchas de estas universidades no tienen un mayor sentido de pertinencia con su entorno social e incluso crean políticas aisladas que a la postre delimitan la relación empresa-sociedad. Ante esta problemática, escúchese bien, considero que las universidades mancomunadamente con los estados y con los sistemas productivos promuevan políticas claras, políticas contextualizadas que intervengan en la transformación social para el desarrollo de las tecnologías, para el desarrollo de la ciencia en sus ciudadanos, en sus estudiantes. Este es otro de los desafíos que está asociado a la producción de conocimiento y a la organización transformacional en las universidades. Pues según muchos estudios realizados, en especial el de la OCDE, dice que para que la producción de conocimiento en las universidades sea exitosa, escúchese bien, las universidades deben contextualizar los saberes producidos, además de crear equipos interdisciplinarios e innovadores que incidan en las nuevas formas de producción, de marketing, de investigación, circulación, apropiación y evaluación del conocimiento en las instituciones de educación superior. En tal sentido, otros estudios realizados por la UNESCO y la CEPAL consideran que es supremamente fundamental que las universidades formen ciudadanos para la vida, ciudadanos globales, íntegros, idóneos, competentes, proactivos, responsables e hiperconectados con el mundo, capaces de contribuir con el desarrollo económico y social de sus regiones. En este punto de vista me enfoco para señalar que la internacionalización se convierte en una ficha clave en el desarrollo académico de las universidades, pues corresponden a las universidades promover e impulsar la generación de conocimiento en sus estudiantes. Por ejemplo, enseñarle a cómo enfrentarse al mundo, enseñarle cómo desafiar el mundo, enseñarle cómo solucionar los problemas de su sociedad, de su comunidad, enseñarles a ser mejores emprendedores, cómo hacer con el conocimiento aprendido y cómo aplicarlo en un determinado contexto. Así, de esta manera, las universidades mejorarían la calidad educativa de sus estudiantes, si y solo si tienen en cuenta todos estos desafíos que ya he mencionado, los enfrentan y le den solución para satisfacer la calidad educativa, además de incluir en sus currículos la oferta de marketing international o internacional, como también ofrecer políticas claras asociadas a la articulación, a las sinergias institucionales, a la apertura de un clima institucional idóneo, a la ampliación de infraestructura, a la mejora de la calidad de la oferta docente y de investigación, como también al reconocimiento y a la acreditación de estudio, que serían entonces uno de los tantos desafíos que las universidades, mancomunadamente con el gobierno, deben enfrentar y solucionar para así crear, formar personas sentipensantes, globales,
comprometida con el desarrollo económico, social y político de sus regiones, de sus poblaciones. A fin de cuentas, para hacer más productiva su relación con la sociedad, escúchese bien, las universidades deben tener una mayor comprensión de su entorno inmediato, deben comprenderse mejor y deben evaluar ellas mismas el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la sociedad. De esta manera, lo más seguro es que se generarían nuevos conocimientos que contribuirían a mejorar la calidad educativa expresada a través de ciudadanos pensantes, proactivos, responsables, globalizados, íntegros e idóneos con la formación de su comunidad, el desarrollo y el progreso comunitario. Muchas gracias.